Buenas noches y buenas tardes a todos. Vamos a grabar la reunión. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica. Yo voy a ser quien por ahora los reciba a todos ustedes a este curso que va a dar sobre géneros literarios el profesor Gilberto Zárate de Colombia, de México. No, Encima me cambié. Perdón, perdón. no hay problema. Este, perdón. Así que bueno, bienvenidos a todos. Es un placer volver a recibir a muchos de ustedes. Y bueno, vamos a introducirnos en este contexto, en este tema que para algunos es un poquito difícil de entender. Así que bueno, con el profesor Gilberto vamos a tener un panorama un poco más eh, amplio para poder entender bien los textos, los géneros literarios dentro de los textos de la Biblia. Como les dije, mi nombre es Mónica, soy de Argentina, soy parte del equipo de Sobicaín y junto a Milka, un soporte, mi soporte, con Gilberto y con San Pablo, somos un equipo que los va a estar recibiendo cada jueves para poder desarrollar estos temas y bueno, darles una cálida bienvenida y si podemos hacerlo en 2 minutitos de presentarnos cada uno para que nos vayamos conociendo, aunque algunos seamos conocidos. Eh, antes de eso, antes de avisar, de preguntarles, tenemos que agradecer a la Fundación Shalom, que gracias a ellos también nosotros estamos aquí dando este curso. Así que bueno, Roberto, si querés presentarte así, tu nombre, de dónde sos. Soy Roberto, pertenezco a la Arquidiócesis de Córdoba, clero diocesano, ah, jubilado, y bueno, me parece muy bien que nos actualicemos un poco porque a lo largo de la existencia nos vamos quedando y nos endurecemos intelectualmente. Así que hace bien ver un joven que nos anime y, y nos estimule. Ah, Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Estela, que creo que fuiste la primera que entraste, si te querés presentar, por favor, aunque no veamos tu carita. Está silenciado tu micrófono. Buenas Ah, noches, mi nombre es... buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Bien, sí señora, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Luz Estela Gómez, soy de la ciudad de Cúcuta, de Colombia, norte de Santander. Soy ama de casa, pero sirvo pues en la pastoral en mi parroquia. Perfecto. Muchas gracias y bienvenida. Muchas Salvador, gracias. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Salvador, estoy en México, al norte, en el estado de Sonora. Y pues no sé qué más. Pertenezco al Instituto Bíblico aquí en la Arquidiócesis de Hermosillo, a la animación bíblica de la pastoral. Y actualmente estoy estudiando la licenciatura en teología en la Pontificia de Comillas en España. Y pues interesado ahí en escuchar, ¿verdad? Para reforzar y variar un poquito el tema de los géneros literarios. Gracias. perfecto. Gracias, muchas gracias. Elsa, buenas noches, Elsa. ¿Cómo estás? ¿Te querés presentar? ¿De Buenas dónde sos? tardes, buenas tardes. Buenas, Mi nombre buenas es tardes, Elsa querida. Martínez. Soy aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, perdón. Y no es que nada, yo soy una pastoral litúrgica de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y pues aquí Muy tomando esta iniciativa, bien. ¿verdad? Para seguirnos preparando y poder servir al Señor con más conocimiento, para poderle brindar más, con más, con más honor, con más gloria al Señor. Hermoso, muchas gracias. Luz Marina,
¿Cómo estás, Luz Marina? Ay, sí, me disculpan. Buenas noches. Mi nombre es Luz Marina Sí, Sepúlveda, soy animador bíblico de la diócesis de Cúcuta. Encantada de estar con todos en esta compañía tan buena, sobre todo con el profe. Y bueno, la animación bíblica está andando fuertemente. Entonces, pues ahí estamos. Me encanta saludarlos a todos. Gracias. Gracias. perfecto. Nosotros a vos. Giselle, ¿cómo estás, Giselle? Buenas tardes. Creo que es buenas tardes para vos. Costa Buenas Rica, creo que es. tardes, saludos. Mi nombre es Giselle Zamora, soy de Costa Rica y trabajo también en la animación bíblica de la pastoral, en lectura popular y comunitaria de la Biblia, con los misioneros claretianos en un centro bíblico que se llama Para que tengan vida. Es un placer estar acá. Y para nosotros recibirte y escucharte. Estela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Giselle. Otra Estela. Estelita, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Nada más que una es con E y la otra con S. Una es de Colombia y la otra es de Catamarca, creo. Estela Argentina. Bustamante, sí, es argentina. Estela Sara, ¿estás por ahí? Bueno, Estela es Acá doctora. estoy. Ahí está. Sí, sí. Está, no querías hablar. No, que soy ¿Te un querés queso presentar? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, me llamo Estela Bustamante de Moreno. Mi marido y yo participamos de la pastoral familiar desde hace 30 años y más de 30. Y yo de la pastoral bíblica y soy catequista también, sin tiempo muy ocupado. Y bueno, tengo un nietito y soy de la Argentina, al noroeste de Argentina, una provincia que se llama Catamarca. No sé qué más. Muy bien. Muchas gracias. Así, qué lindo, me encanta contarle a todo el mundo que estoy con gente que no No, es de está bien. Argentina. Es un ratito cada uno para que más o menos nos conozcamos. Sí. Ajá, es hermoso, es hermoso. Dustin, o ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo estás? Buenas noches o buenas tardes. Gracias, Estela. De nada. Dustin, tenés el micrófono muteado. Entró alguien más que no alcancé a ver. Bueno, no sé. No sé si hay algún problema con él que no pueda Ahí va. Ya, comunicarse. se apagó el micrófono. Así que Se fue bueno, con- a nuestro... ¿Sí? Ya puso su cámara, pero su ¿De micrófono. quién? ¿Estamos todos? Hola, Bueno, Hola, sí, hola, ya. ¿me escuchan? hola, ¿cómo estás? Sí, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo se Bien, 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 pronuncia? gracias. ¿Dustin? Con U, Dustin. ¿Cómo se escribe? ¿Como Dustin? Dustin. Sí, Ujú. exactamente, Bueno, exactamente. perfecto. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, no sé Ya, si me queda alguien sin saludar. Dime, Dustin, perdón. Dustin. ya, ¿De bueno, Venezuela? de Caracas, Venezuela, sí. Me interesa mucho esta parte Perfecto. de la Biblia porque si no hacemos estos estudios no podemos hacer mucho. No lo entenderíamos como deberíamos. Y uno de los puntos importantes son los géneros literarios, pues lo considero Muy una parte bien. bien importante. Sí. Claro, claro. Hola, Bien. Perfecto. Sí, gracias. Y entró Gloria también. Bueno, gracias. gracias. Sí, Gloria, sí, le estoy saludando a Gloria. Tiene el teléfono muteado. Así que, Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches o buenas tardes para vos. Sí, ahí está, ahí se está viendo. Hola, buenas Está noches, que estoy en el carro, no he llegado a la casa. Sí. Bueno, entonces voy a estar ahí atenta, ya casi llego.
Ok, muy bien. Ok, Mónica, ¿te veo congelada? Mónica. Sí, parece que se congeló porque, profesor, buenas tardes, porque hay un tema con el clima en el sector donde está Mónica, entonces puede que tenga ahí el internet Juanita, un poco gracias. débil. Bueno, gracias por participar. Sí, y ya, se fue. Lo que estábamos Bien. diciendo, se fue. Eh, bueno, yo un gusto estar acá, profesor. Mi nombre es Milka, pertenezco al equipo de Sobicaín y es una alegría que podamos participar y aprender de usted todo lo que nos tiene para entregar. Así que les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar, profesor, también. Y a nombre de San Pablo y Sobicaín, estamos el equipo acá para que puedan hacer sus consultas también a través del chat. Las pueden ir escribiendo y en el momento de las consultas se las hacemos llegar al profesor Gilbert. Entonces, ya en honor al tiempo, si le parece, profesor, podemos eh, presentarnos a usted y ver cómo avanzamos. ¿Le parece? No sabemos lo que va a pasar en este ratito, pero va a ser de lo mejor, eso estoy segura. Sí, muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Ok, algunas caras conocidas, Estela, Luz, Gloria, que en otros momentos nos hemos visto. No tengo el gusto de conocer a Salvador, pero por ejemplo hay una referencia en común. El padre Pepe, trabajamos en la pastoral animación, la, la animación de la Fexefobi, ¿no? Las escuelas bíblicas. Bueno, pues ahí tenemos un contacto en común. Creo que él ahorita está en Roma estudiando, ¿no? Parece, sacando su especialidad. Eh, y bueno, alguien más por ahí. Bueno, Elsa es de la misma ciudad donde yo soy. Este, y bueno, yo creo que eso sería así mis contactos que algunas tengo por aquí. Eh, bien, es importante ver esto. Me llamó la atención lo que dijo el padre Roberto. Sí, padre Roberto, ¿verdad? Este, eh, que decía, bueno, actualizándonos, bueno, pues no es tan actual, pero a veces es tan olvidado, ¿no? Esta parte del estudio de los géneros literarios. Eh, la manera en que voy a estar llevando es ir exponiendo, dando algunos ejemplos. En algún momento buscaremos algunas citas para ver esos ejemplos concretos. Si surge alguna pregunta, pues la abordamos en el momento, como gusten, o si la quieren dejar al final, como ustedes gusten, yo me adapto al modo de ustedes, ¿no? Obviamente que si surge una pregunta y la quieren hacer al final, pues anótenla primero, ¿no? Porque luego a veces dice uno, yo quería hacer una pregunta, pero ya se me olvidó. Entonces, bueno, ya sea que me la digan en el momento, me lo digan al final, pero sí creo que es importante abordar sus inquietudes. El programa son 4 sesiones las que vamos a tener. El día de hoy es una introducción general, el cual he titulado La palabra de Dios en lenguaje humano. Y voy a dar algunas perspectivas sobre ese aspecto. En la segunda sesión vamos a ver ya el recurso de los géneros literarios como tal y el caso de algunos textos difíciles que nos propone, o mejor dicho, que nos invita el Papa Benedicto XVI a abordar, ¿no? Dice, no huyan de esos textos difíciles o no los evadan. Más bien hay que afrontarlos, hay que darle una explicación, hay que profundizarlos, hay que comprenderlos. Y creo que eso es una motivación para que nosotros hagamos esta tarea. En la tercera sesión vamos a ver los géneros literarios y sus contextos. Y en la cuarta nos vamos a detener
como el recurso de los géneros literarios, los debemos entender también en su contexto. Haremos algunos ejercicios de identificación para ver qué tanto pues aprovechamos este breve curso, ¿no? Es un curso breve, intensivo, y creo que para todos hay esta inquietud, ¿no? ¿Qué tanto vamos a aprender? ¿Qué tanto vamos a tratar de ir comprendiendo la temática que tiene? A continuación, yo les voy bueno, perdón, no me presenté, mi nombre es Gilberto Zárate, soy de la diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz. He sido docente en el Seminario Mayor de Filosofía y Teología de esta diócesis durante 20 años. Actualmente colaboro en un centro, en un colegio religioso, como coordinador general de pastoral educativa, desde preescolar hasta bachillerato, ¿no? Eh, Sigo colaborando con sacerdotes, con religiosas y con laicos en la formación bíblica y en la formación teológica. Entonces, bueno, soy yo. Bueno, quiero presentar unas diapositivas. No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud o algo antes de avanzar. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, quiero ver si... Sí, vea si puede compartir, si no pedimos la autorización para que le den el pase, profesor. Ok, ok. Voy a abrir mi archivo. Ujú. Sí, sí, ya tengo el permiso. Bueno, pues aquí, los géneros de la Biblia que vamos a ver, si de repente, con toda confianza, si de repente yo me emociono y me acelero, ustedes pónganme en freno, ¿no? Más despacio, porque esa parte quiero, procesarlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver aquí en esta primera sesión? Eh, una idea general. ¿Qué son los géneros literarios? Son formas de comunicación, no debemos perder de vista que son formas de comunicación, quieren decir algo, ¿no? O de expresión estructurada, que tiene una cultura, eso es otro elemento importante, está aterrizado en una cultura, en un lugar que se desarrolla en una época determinada, en el cual se transmitía el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que aquí están los tres puntos que vamos a tratar de comprender a lo largo de estas 4 sesiones. Las formas de comunicación, una situación cultural y en una situación también de una época que obedece a un mensaje que se transmite. Entonces, eso creo que son unas ideas, unas pinceladas de lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, eh, ¿qué estoy diciendo con esto o a qué es lo que vamos a llegar? Bien, la capacidad humana radical de hablar se actualiza en diversas lenguas y aquí vamos a hablar sobre la manera de comunicarse a través del lenguaje. Entonces, esa lengua se actualiza en el uso individual, de tal modo que conforme se va utilizando el habla, se va como estandarizando y eso se va señalando como una parte de una tradición cultural, ¿no? Nosotros, bueno, creo que todos los países, no sé, estoy pensando en México, ¿no? Perdón, México tenemos muchos dichos, muchos refranes, este modo de hablar, ¿no? Que es parte de la cultura. Este,
eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, cuando uno llega a México dice, oye, ¿por qué le dicen así? Busca un diccionario, un extranjero que no maneje el español, ¿no? ¿Qué cosa es un candil? ¿Y por qué te dijo que eres un candil? Bueno, es parte del habla, de la cultura. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, cómo este modo de, este habla, este modo concreto, se va a proyectar también una cultura que vamos a estudiar, que es justamente la del mundo o del pueblo de la Biblia. Aquí me voy a detener un poquito porque es como que una serie de enlaces, esto está muy concentrado, pero vamos a tratar de identificar cómo hay unos series de enlaces que tiene que ver con el desarrollo de la misma vida del hombre, en el cual Dios también se expresa. En primer lugar, Dios para hablarnos desciende a la capacidad humana de hablar. Y eso es bastante importante. Dios no nos habla en un lenguaje angelical o en un lenguaje que no conozcamos. Dios nos habla en un lenguaje propio, que es el lenguaje humano. Ese logos que desciende, pues dice aquí, es la bajada que se actualiza en dos lenguas. La elección histórica, como ya dijimos, está en una cultura, está en un pueblo. Esta elección histórica también tiene un rol social. ¿Por qué? Porque todo pueblo tiene relaciones humanas y esas relaciones humanas se construye todo un pueblo. Esta elección la actualiza moviendo a hombres escogidos y ahí viene que este pueblo que recibe la revelación ahora para conservar la memoria de la acción de Dios, ¿qué es lo que hace? Pues viene el acto de la inspiración. Entonces hay hombres escogidos que empiezan a escribir. Esta moción se actualiza en muchas obras, como nosotros leemos la Sagrada Escritura, es un conjunto de libros, muchas obras que se hace una sola obra. Entonces, muchos libros que constituyen la palabra de Dios o la Biblia. A esta obra se actualiza en la proclamación y en la lectura en la iglesia, porque justamente se ha quedado este canon, este texto canónico, ahora se proclama en y para la iglesia. Y en esa recepción de la proclamación y la escucha, entra aquí la razón de ser de toda esta relación de elementos, ¿no? Dios habla al hombre, el hombre escucha y responde. Entonces, por eso aquí las palabras claves es esa condescendencia, esa bajada, esta elección, esta inspiración, la escritura, la proclamación de la lectura y la recepción de esa palabra proclamada. Todos estos elementos son giros del lenguaje que se van dando de diferentes formas y esto hace la complejidad del lenguaje, pero a la vez la riqueza también, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de las relaciones que hay de un elemento a otro, ¿no? Este texto que es inspirado, ok, es inspirado, pero ¿por qué es inspirado? Porque hubieron hombres inspirados por Dios que lo escribieron, pero esos hombres, ¿qué aconteció? Tuvieron una vida de fe dentro de un pueblo. Entonces, la manera en que vivieron su fe la transmiten a través de un lenguaje determinado para una cultura determinada y cuando se proclama, y aquí viene lo interesante, cuando se proclama, hoy en día que tenemos una riqueza de traducciones de la palabra de Dios. Entonces, cuando se proclama esta palabra que se escribió en una lengua, se proclama en muchas lenguas, ¿no? Entonces, esto para que nosotros vayamos viendo el alcance que va a tener. Incluso cuando consultemos algún texto bíblico, algunos me van a decir, yo tengo la Biblia de X versión, ¿no? A lo mejor no todos coincidimos en la misma versión, pero también eso nos va a dar la riqueza de cómo se tradujo y entender por dónde va el sentido, ¿no? Entonces, hago alusión
a tres documentos que justamente nos van a señalar su importancia. El Papa Pío XII, en Divino Aflante Espíritu, va a decir, así como el verbo sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todas las cosas, excepto el pecado, así también la palabra de Dios, expresadas en lenguas humanas, se hicieron semejante en todo al humano lenguaje, excepto el error. Entonces, esta parte ya nos anticipa en los estudios bíblicos en que tenemos que conocer la cultura, tenemos que ver cómo era el modo de hablar, no solamente el idioma original, sino también lo que acontece a nivel, una lengua arrastra la propia cultura, ¿no? En el cual toda lengua está sumergida en una cultura. Entonces la lengua va a proyectar su cultura propia. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum número 2, nos va a decir, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Entonces, otra vez, nos está diciendo que habla, hay una relación. Y más el modo en que lo va a decir el documento del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, en el número 6 nos dice que la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Y diálogo implica que la palabra va en una dirección y regresa, ¿no? Uno es el emisor, el otro es el receptor, pero luego este receptor se convierte en emisor para que el otro sea el receptor. Y entonces el diálogo, la palabra que va y viene, ¿no? El juego de la palabra entre dos entidades, entre dos personas, entre dos realidades, eso es interesante, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos sobre el término de la amistad, ¿cómo se desarrolla la amistad? ¿A través de un monólogo o a través de un diálogo? ¿No? El diálogo es muy importante y en cuanto más diálogo haya, hay relaciones más profundas de amistad, más fuertes, ¿no? Entonces esto nos hace ver que la relación con Dios que vamos a tener en cuanto tengamos un mayor diálogo con Dios. Entonces, ya aquí vamos a ir despuntando algunas cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco. En el credo decimos que creemos que Dios habló por medio de los profetas. Ahí está otra vez, ¿no? El habla, el lenguaje. Esta frase se contiene toda realidad divino-humana. Es decir, el Espíritu de Dios que inspira al hombre a predicar y a escribir en su nombre. Entonces, habló por medio de, al decir por medio de, estamos diciendo de que hay de esta mediación. Dios es el que habla, pero el hombre está aquí también como mediación. Por eso cuando hablamos de la Sagrada Escritura decimos que es palabra de Dios, pero también palabra del hombre. O bien decimos que es palabra de Dios en un lenguaje humano de esta otra forma. Por lo tanto, aquí la inspiración es un carisma del lenguaje. Al momento que nos estamos diciendo, habló, Dios habló, quiere decir que todo lo que tenemos en la Sagrada Escritura es como Dios habla al hombre por acción del Espíritu Santo, ¿no? Una acción de carácter inspirado. Entonces, es obvio que podríamos hacer esta pregunta. ¿Hace falta repetir que la inspiración es carisma del lenguaje? Creo que la respuesta ya la tenemos en la mente y en la punta de la lengua, ¿no? No entenderemos mejor lo que es este carisma si entendemos lo que es el lenguaje. Y ahí es justamente donde vamos a empezar a ir viendo algunas partes, cómo se proyecta el lenguaje y cómo se proyecta en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios y enseguida preguntamos qué cosa es palabra, ¿no?
Entonces aquí lo que nos hace la filosofía del lenguaje, ¿no? Que nos hace ver que todos los pueblos tienen un modo de comunicación y ese modo de comunicación es la creación de la palabra, ¿no? Y en la creación de la palabra van identificándose acciones, elementos, cosas. Entonces le vamos poniendo, aunque hoy en día pareciera que eso está mal, poner etiquetas, ¿no? Pero le vamos poniendo esta realidad, poniendo etiquetas a las cosas, a las realidades, a las acciones. Esto es caminar, esto es pintar, esto es hablar, esto es comer. Entonces, cada vez que yo entonces escucho la palabra comer, ya sea lo que me remite a una realidad. Entonces, y entra el juego de la comunicación. La palabra es el mejor vehículo de la comunicación que tiene el ser humano. En la Sagrada Escritura nos habla Dios y otra vez, que es hablar, ¿no? Palabra y hablar están entrelazados. El acto del habla, ¿no? Y la palabra, cómo se entran aquí en juego y cómo se construye una comunidad, una sociedad, el pueblo mismo de Dios. Por ello, decimos que la persona humana es el único ser dotado de la palabra, agente de cultura. ¿Cómo se construye una cultura? A través de la palabra. Y si no hubiese la palabra, no habría cultura. No nos quedamos en la simple comunicación. La comunicación es importante, sí, todos los seres lo tienen, incluso los animales, pero la palabra construye cultura, ¿no? ¿Por qué no hacen cultura los animales, no? ¿Por qué no hacen historia los animales? Porque no hay construcción de palabra, porque la palabra construye una cultura. Palabra y lenguaje son elementos constitutivos de la existencia humana. Hablaremos de tres funciones principales del lenguaje. Y aquí, antes de entrar a estas funciones del lenguaje, quiero hacer una pausa para ver cómo andamos. Nos vamos entendiendo, vamos bien. ¿Hay alguna duda? Excelente, sí, Lo- Alberto. Los invitamos a levantar la manito acá en el chat, donde dice reaccionar, para que podamos ir ordenándonos, o escriben en el chat y yo les leo las preguntas, no hay problema. Y el que puede, cuando haga la pregunta, encender la camarita para que el profesor sea más cercano, ¿no? Por favor, gracias. Ok, bien. Ok, es que tuve la curiosidad si Roberto iba a preguntar algo, ¿no? No, nada más encendió la cámara. Ok, sí. Bueno, entonces continuó, ¿ok? Sí. Sí, ok, bien. En- entonces, aquí vamos a ver estas tres funciones principales del lenguaje, que es lo que quiero detenerme tantito, porque en las funciones del lenguaje no solamente estamos hablando de una función individual, a veces puede estar combinadas estas funciones y más en la Sagrada Escritura, ¿no? Ahora veamos lo siguiente. Les pongo aquí este cuadrito. Espero que todos lo podamos ver. Eh, las funciones del lenguaje dijimos que son tres. En la columna, en la primera columna nos dice ya esas tres funciones. Informativa, expresiva y apelativa. Cuando hablamos de una función informativa, estamos diciendo que está en relación con la naturaleza, en relación con el mundo, en relación con la historia. Y la forma verbal es la tercera persona. Hablamos de él, ¿no? Lo que va aconteciendo, lo que va diciendo. Entonces dijo, entonces fue, luego entonces una u otra cosa. Entonces, nos está informando sobre algo.
El canal de comunicación siempre es el símbolo, es el lenguaje de la objetividad, el lenguaje de las ciencias. Eh, en cualquier estudio académico se va a notar su carácter profesional cuando la investigación diga acerca de esto se fue realizando. No voy a escribir, esto lo hice yo, ¿no? A mí me costó mucho trabajo llegar a esta conclusión, sino que vamos hablando de manera impersonal, hablando sobre este término de él. La segunda función es la expresiva, la que es consigo misma, y entonces entra la referencia en primera persona hacia mí o hacia nosotros. Y obviamente, porque es expresiva, entra este aspecto de canal de comunicación como es el síntoma. Normalmente, cuando vamos, hablando de síntoma, cuando vamos al médico, lo que nos pregunta es, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? ¿No? ¿Qué síntomas está presentando? Me duele la cabeza y señalamos la parte, ¿no? De la cabeza, ¿no? Me duele el hombro, me duele el corazón, me duelen las articulaciones, señalamos. Estamos expresando algo de mi realidad, ¿no? Por eso hablamos de esta expresión. Es una función expresiva. Toda persona al hablar se expresa, dice algo de sí misma, aunque no hable en primera persona, pero se proyecta su ser. Y la tercera es la apelativa, está en relación hacia los demás. Es la segunda persona, ¿no? Cuando le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Hola, no, buenos días. Entonces, es justamente este juego. Es el lenguaje de la interacción, el yo-tú, en la capacidad de comprender y acoger la interior exigencia de darse libremente. Ahora bien, para entender estas tres funciones, yo pongo tres citas bíblicas. Me gustaría que las consultemos para que podamos visualizar cómo ya la Sagrada Escritura nos está poniendo como ejemplo interno esas tres funciones del lenguaje. Génesis capítulo 2, las puse cercas todas para que no batallemos ahí y creo que son significativas, ¿no? 2, 19, 20. Dice, la informativa nos está dando una información acerca de la naturaleza, del mundo, de la historia, es el lenguaje de la ciencia, nos informa. Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. No dice yo, no dice él, simplemente nos está poniendo una información. ¿Qué está aconteciendo? ¿No? Es la voz del narrador en este caso, ¿no? La voz del narrador nos está presentando una información. Nos está informando a nosotros, los lectores, lo que está haciendo Dios con respecto al hombre. ¿Sí? Ahí se nota claritamente. Ahora, en cambio, en la parte expresiva, en Génesis 2:23, dice lo siguiente. Entonces, este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. ¿Qué está haciendo el hombre? Está expresando en primera persona. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es una expresión, ¿no? Que lo está diciendo el hombre con respecto a la mujer. Y la apelativa justamente aparece en Génesis 3:9. Dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
El hombre contestó, te oí andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Ahí queda claro cómo se está presentando estas tres formas que se utilizan en el lenguaje. Ojo, no significa que siempre se vayan a presentar de manera autónomas. Muchas veces pueden estar combinadas, ya sean las tres, ya sean dos, pero es la complejidad del lenguaje que nosotros vamos a ir viendo. Bueno, esto en este primer momento. Ahora bien, cuando hablamos de este sentido del habla, pues en la historia de la salvación, Dios siempre ha hablado. Haya luz y hubo luz, ¿no? Que se haga ver el firmamento y se separan las aguas, ¿no? Que exista eh, los seres vivientes, es decir, en todo el relato de la creación, Dios está hablando, en todo el texto, mejor dicho. Entonces, aquí como primer punto, la creación. Como segundo ejemplo, justamente la llamada a Abraham. Deja tu patria y vete a la tierra que te mostraré. Está hablando justamente Abraham. Llamó a Moisés y le dio una misión. En primer lugar, le dijo que se quitara las sandalias porque el lugar que estaba pisando era suelo sagrado. Y luego le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y lo manda ante el faraón. Entonces, está llamando. Y así como ha llamado a todos los profetas, cuando Samuel escucha que le llaman y piensa que es el sacerdote Elí y resulta que Elí le dice, no, es Yahvé, ¿no? Y cuando te hable por última vez, tú le dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Hay un llamado a los profetas. Amós, ¿no? Cuando le recriminan de qué anda haciendo, predicando en un lugar que no es suyo, anda predicando en el reino del norte y él es del sur, que se vaya. Dice, pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, a mí el Señor me llamó, ¿no? Jeremías, cuando también lo llama, todos los profetas, cuando son llamados, justamente incluso hay un modo en que ellos ponen una objeción. Es que no sé hablar, es que estoy joven. Entonces, Dios ha llamado. Y la manera en que nos ha hablado con todo su esplendor es justamente en su Hijo. En el principio, como nos va a decir el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? O como nos va a decir la carta a los hebreos, de muchas maneras y de muchas formas nos ha hablado Dios, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y me gusta tener esta referencia del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 16. Y lo voy a leer para que rescatar algunos elementos que se van a presentar ahí, porque lo vamos también a señalar la riqueza del lenguaje. Y esta es una riqueza también, ¿no? La riqueza litúrgica con toda la simbología litúrgica que tiene el Apocalipsis. En el versículo 12 nos dice, perdón, es que no estoy, ok, sí. En el versículo 12 nos dice, me volví a ver de quién era la voz que hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Interesante, ¿no? Los candeleros, sentido litúrgico, ¿no? 7, plenitud, totalidad, perfección. En medio de ellos, como el Hijo del Hombre, como lo va a señalar el libro de Daniel,
con esta característica, hijo de hombre, que no es una naturaleza humana, sino que nos representa un grado de divinidad. Este hijo de hombre dice, vestido con una túnica talar, la característica de la túnica, ceñido al talle con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, recordemos la pureza, lo blanco, como la lana blanca, al igual que la nieve. Sus ojos se asemejaban a las llamas de fuego, el fuego que todo acrisola, que depura, ¿no? Que hace que el oro, por ejemplo, cuando se funde, saca la espuria, ¿no? Lo limpia para que sea oro puro. Entonces purifica, sentido del juicio. Sus pies parecían metal precioso acrisolado en el horno. Su voz retumbaba como las aguas caudalosas, como las cascadas, ¿no? Que estruendan, una voz potente. Entonces, todas estas características del Hijo del Hombre que está viendo y que está describiendo con todos estos elementos, nos está diciendo de que justamente el Hijo está hablando en todo su esplendor, se nos presenta con todo su esplendor. Y eso es una parte de la riqueza que tenemos en el lenguaje, ¿no? Aquí ya me fui a todos los elementos litúrgicos, pero es parte también del lenguaje. Y entonces hay que señalar lo siguiente, que el lenguaje no se reduce al habla. Por ejemplo, el Salmo, aquí pongo este ejemplo del Salmo 19, versículo 3 al versículo 4. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Qué interesante. El pregón es, nosotros lo entendemos desde esta realidad del proclamar, del cantar, del exaltar, ¿no? Pero resulta que aquí dice que es sin el habla, sin que se pronuncie, sin que resuene su voz, se está alcanzando su pregón y hasta los límites del orbe, su lenguaje. Entonces, Dios nos está hablando más allá de lo que nosotros podemos entender del habla como la emisión de voz, ¿no? Y esta es la riqueza del lenguaje. La presencia también es una forma de comunicación. Sabiduría 13:5 nos dice que de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. La presencia es muy importante, aunque aquí le está representando a través de la creación, viene a mi mente cómo nosotros en nuestra vida normal, ordinaria, también es algo significativo la presencia en educación, por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestra familia, e incluso en la parte sólida del dolor, del sufrimiento humano ante la pérdida de un ser querido. No es necesario que yo diga muchas palabras de consuelo, porque a veces las palabras de consuelo no va a solucionar nada ni a hacer nada, pero el gesto de estar ahí con aquel que es tu hermano, tu hermana, tu pariente, tu amigo, tu ser querido, ese gesto de presencia es una comunicación de que yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy contigo. Tal vez no alcanzo a comprender tu dolor, pero quiero estar contigo en este momento de dolor, ¿no? La presencia es una forma de comunicación. Entonces, el lenguaje humano, ojo, el lenguaje humano con respecto a este lenguaje, eh, el lenguaje de la inspiración, ¿no? La palabra es la forma plenaria de comunicación humana y Dios ha escogido también y sobre todo esta forma de comunicarse y de revelarse.
Pensemos, y aquí con esto vamos a ir cerrando. Pensemos en una experiencia humana intensa, todo momento intenso, de amor, de dolor, de belleza, de descubrimiento. La vivencia es algo totalmente envolvente. Pues aquí la experiencia se ha convertido en una pieza de lenguaje y justamente aquí vamos a ver el texto de Jeremías, Jeremías capítulo 4. Si alguien quisiera leerlo, más los voy a dejar aquí abierto. Si alguien quiere leer Jeremías 4, 19 al 26, que nos quisiera compartir la lectura. Yo, maestro, si gusta. Sí, adelante, Salvador. Eh, ahí, ok, Jeremías 4, 19 al 26. Sí. Hay mis entrañas, el corazón se me retuerce en mi interior, me palpita con fuerza y no lo puedo calmar porque oigo un sonido de trompeta, un toque de guerra. Llegan noticias de continuos desastres porque todo el país ha quedado destruido. De pronto mis tiendas de campaña y mis carpas fueron destruidas en un instante. ¿Hasta cuándo tendré que ver estandartes y escuchar sonidos de trompeta? Qué necio es mi pueblo, no me han reconocido. Son hijos insensatos, incapaces de comprender. Son hábiles para lo malo, pero no saben hacer el bien. Miro a la tierra vacío y caos, miro a la tierra vacío y caos, al cielo y no hay rastro de luz. Miro a las montañas, tiemblan, a las colinas se estremecen. Miro, no hay ningún hombre y las aves del cielo han volado. Miro, la tierra fértil es un desierto y todas sus ciudades destruidas ante la ira ardiente del Señor. Ok, muy bien, muchas gracias, Salvador. Sí, gracias, Salvador. Entonces, veamos cómo esta experiencia se ha convertido en una pieza de lenguaje que se presenta en un primer momento como si fuera una decepción, ¿no? Pero también detrás de esta forma de hablar, también es una compasión, ¿no? Ante la limitación. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando vemos a un niño eh, cometer una torpeza y decir, ay, pobrecito, ¿no? No se da, no tiene el alcance de ver, ¿no? No logra visualizar más allá. Dice, por más de que le enseño, por más que le digo, por más que estoy ahí con él o con ella, pareciera que no lo entiende, todavía no lo asimila, pero es una experiencia que se está convirtiendo en el lenguaje, ¿no? Compartía hace unos días justamente con una comunidad de religiosas, cómo Dios nos va dando un caminar pedagógico, ¿no? Gradual, y cómo habla justamente estos profetas cuando dice, yo era el que te llevaba de la mano, yo era el que te levantaba, te cargaba, te pegaba mi mejilla. Todas estas expresiones que son parte del lenguaje humano, Dios las proyecta aquí, justamente para que nosotros podamos comprender cómo es Dios tan cercano a través de estas experiencias que son muy propias en el lenguaje humano. Bien, ahora, este último ejemplo que pongo a continuación dice una vez que ha dado forma a mi vivencia, la domino, la poseo, ya tengo una experiencia, la puedo actualizar, puedo entender. Es que esto es algo que pareciera que sería en el sentido lógico,
decimos que nosotros vamos madurando en cuanto vamos procesando y asimilando experiencias anteriores, negativas o positivas, ¿no? Pero sobre todo, vamos superando las situaciones negativas para no repetirlas. Aunque muchas veces seamos de dura cerviz, ¿no? Y constantemente estamos ahí cayendo, ¿no? Entonces, la puedo actualizar más tarde con claridad, la puedo comunicar. Y esto es justamente lo que nos va a decir Job. Me gustaría que alguien lo leyera. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Profesor, Sí, adelante. sí, sí, profesor, si le parece, para que las personas puedan, a lo mejor no todas tienen la Biblia, pueden ir a Ok, buscar su Biblia, que hagamos una pausita así, para que tomemos agüita de 2, 5 minutos a lo más, y continuamos también para las preguntas, pues ya no son las 9. Entonces sí, era sí, para que pudiéramos respirar un poquito, usted también, ¿le parece? E adelante. invitamos a las personas entonces a que busquen su Biblia, y en el chat les he dejado también las citas que ha ido mencionando el profesor, por si quieren tomar esos apuntes, porque lo que usted había mencionado en el Power, algunas citas las anoté. ¿Le parece? Así que Sí, vamos adelante. preparando las preguntas y nos vemos en 2 a 5 minutitos. Adelante. Gracias. Sí, listo. Y quedó pendiente también la lectura, a ver si alguien se anima, ¿cierto? Sí, A sí, sí. participar. Sí, dijimos Job 42, versos 5 y 6. Versos 5 y 6, sí, exactamente. Yo se los dejé anotadito en el chat para que las personas Yo, pudieran estar Sí, preparadas. adelante, Elsa. yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Ok, veamos cómo está expresando esta idea que está proyectado aquí. Eh, a través de una vivencia, la domino, la poseo, la puedo actualizar con más claridad para después comunicarla. Entonces, solo de oídas te conocía. Y entonces vean cómo actualiza ese mensaje. De oídas se conocía, pero me retracto. Entonces, veamos cómo es justamente este juego del lenguaje con la parte de la experiencia humana que nosotros estamos en este proceso de modificar ciertas acciones, ¿no? Si no, no tendría tampoco sentido la conversión, ¿no? El llamado a la conversión, porque estamos llamados a convertirnos, a cambiar, a reorientarnos. Entonces, justamente nos da este ejemplo muy claro, Job, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos, he tenido una experiencia más profunda, por eso me retracto. Eso es bastante interesante porque muchas veces en el caminar nosotros tenemos una imagen de Dios, ¿no? No tan apropiada, ¿no? Así como que Dios, solamente Dios está para que yo le pida y para que Él me dé un Dios proveedor, ¿no? Sí, ven, dame, 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 ¿no? Pero luego cuando vamos descubriendo que a Dios se la daba, a Dios se le adora, a Dios se le reconoce su grandeza, a Dios se le da gracias por un nuevo amanecer. Entonces, entonces Dios no es solamente para pedirle, ¿no?
Entonces, justamente Job, que es este ejemplo se me hace muy, muy claro, muy bonito, en el cual, Señor, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, me retracto, es decir, me corrijo. Bueno, pues esa es parte del juego del lenguaje. Un texto más que quiero señalar, solamente para repetir, porque ya lo habíamos visto cuando puse las tres funciones del lenguaje, en Génesis 3:9, ahí, veamos este gesto, entendamos estas palabras, y ahí ya, esto me va a servir de enlace para la próxima clase. Dice, cuando Dios le llama, ¿dónde estás? En algunas versiones va a decir, escuchamos tus pisadas y nos escondimos, ¿no? Entonces, qué reflexión tan más interesante o qué expresión más importante. Escuchamos tus pisadas, porque esa es justamente una expresión, ¿no? Del andar, el andar ahí en el jardín. Eh, pero nos puede causar em, mucho conflicto con una catequesis que nos dice que Dios es espíritu, por lo tanto no tiene cuerpo, por lo tanto no le puedes escuchar ni en el caminar, ¿no? Pero es un modo de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la cercanía de las personas por el ruido que provocan. Porque, ay, ese papá siempre azotando la puerta cada vez que entra, ¿no? Ay, esa tu hermana arrastrando los zapatillas, los chanclas, los guaraches, no sé qué calzado tengan, ¿no? Este, ay, ese tu hermano siempre sonando las llaves como si fuera una sonaja, un instrumento musical. Entonces, eh, pero eso, ¿qué nos pone en evidencia? La cercanía de alguien, alguien que se aproxima, alguien que está ahí. Por eso el texto cuando dice escuchamos tus pisadas, más que hablar de la pisada o del pasearse de Dios en el jardín, es la cercanía de la presencia de Dios, ¿no? Es un modo de hablar, es parte del lenguaje, que eso nos sirve para entender que aquí este lenguaje es propio de la cultura del que vamos a estar estudiando estos días. Bueno, con esto cierro. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Bueno, Sí, yo más que nada en lo que pude yo entender en esta tarde es que el género literario es la forma en la que Dios se va comunicando con nosotros, ¿no? A través de su palabra, que en su momento utilizó el tiempo, la cultura, las raíces en la que Cristo vino al mundo, ¿no? Y le hablaba a través de los profetas, ellos iban expresando los pensamientos de Dios, ¿no? Ellos fueron utilizando a través de su fe el mensaje de Dios hacia nosotros, pero utilizando las herramientas que en la que ellos tenían en este momento, ¿no? Por ejemplo, podemos citar en estos tiempos, ¿no? En los que estamos viviendo, si viniera Cristo, ¿qué utiliza, ¿no? En estos momentos. claro. Ahorita estamos utilizando el medio, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? Para enriquecernos de la palabra de Dios, para que así podamos difundir ese conocimiento con más caridad, con más humanidad y sobre todo dar el mensaje más claro hacia, hacia nuestros hermanos, ¿no? Para Sí, gloria del Señor. gracias, señor. Gracias, Elsa. Sí, adelante, padre Roberto, creo que quiere hablar. Roberto solamente. Ok, Roberto, Eh, adelante, Roberto. yo quería preguntar, hay dos relatos del Génesis, ¿no? ¿No? Pertenecen a dos redactores totalmente distintos, con distintas finalidades teológicas. Ujú. Eh,
Eh, Me interesa mucho cuando dice Dios que creó al hombre y a la mujer, o cuando presenta a Dios a la colaboradora que es la mujer. Ujú, Eh, con este asunto de que se ha venido insinuando mucho tiempo dentro de la iglesia, inclusive sobre el género, yo quería saber, en tu opinión, o mejor, en tu pensamiento, cómo debería responderse, porque algunos no quieren interpretarlo literalmente como un modo de dar a entender con esto del género está abriendo más, está hablando más en abstracto que señalando la parte biológica y emocional del hombre y de la mujer. ¿Se entiende? sí, 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 sí. eh, Sin caer en lo ideológico de un lado y de otro, cómo debería uno responder para acercar a la persona a que matice un poco la afirmación. Ujú, ok. Bueno, ciertamente, bueno, ponemos el contexto. Son dos textos que acabas de mencionar, de el tradición sacerdotal justamente. Es curioso cómo viene una estructura de los 7 días, ¿no? Que se va Sí. dando la creación, y en el sexto día, cuando crea al hombre, lo último que crea es al hombre, ¿no? En primer lugar. Por lo tanto, eso tiene relación con el Salmo 8, ¿no? El hombre es el culmen de la creación, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es el culmen. Pero ese culmen del hombre es un culmen este, en conjunto, hombre y mujer, ¿no? Hagamos al hombre y a la mujer. Entonces, el texto sacerdotal más bien nos señala la dignidad de la persona, hombre y mujer, sin poner Mm, en ninguna instancia quién es primero y quién es después, ¿no? Sino hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Entonces creo que ese texto ha servido a la iglesia para darle el lugar que merece la mujer dentro de la misma iglesia. Entonces, porque hablamos de la dignidad hombre y mujer, no hablamos de la dignidad de un solo ser, hablamos de la dignidad del hombre y la mujer. Por lo tanto, ahí el texto da a entender que creó al hombre y a la mujer como en conjunto, porque no dice quién creó primero y quién creó después, ¿no? El texto que va a hacer esa diferencia, pero ya tiene otro sentido, mientras que el primer relato realza la dignidad de la persona, en el segundo relato realza la complementariedad hombre-mujer. Crea al hombre, después del hombre que era los animales, pero como no los animales no están en la misma sintonía que el hombre, por último crea a la mujer, ¿no? Por eso el hombre va a exclamar, este así es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Pero es precisamente porque el relato va a describir, por un lado, el polvo, ¿no? La fragilidad humana. Por el otro lado, la costilla, la complementariedad hombre-mujer, ¿no? mm. Entonces creo que ahí está, son dos textos que se enriquecen mutuamente, ¿no? En mi perspectiva. Sí, Roberto. Bien. Y Eh, yo sí, quería dígame. hacer una segunda pregunta a Gilberto. Es simplemente decirle que ha sido muy claro y especialmente ha estado corriendo por mi cabeza esto que se lee mucho en Cuaresma, esto de que no vamos a ser oídos por nuestra parlería cuando oramos, sino cuando lo expresamos con el corazón, ¿no? Eh, Dicen que la persona es el único ser en la historia que, por más que oculte un secreto y no lo quiera expresar en el manifiesto, lo revela a través de sus gestos. Y esta es la palabra impresa, expresiva que tenemos a través de los gestos y que vale mucho más que el lenguaje y la palabra hablada, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Roberto. Muchas gracias. Bien, Estela en el chat, en el bloque anterior, había levantado la manito. Estela Gómez, no sé Sí, si de Colombia. sí, de Cúcuta. Todavía.
Sí, ahí está, ahí está. Eh, Estela, ¿y vas a comentar algo, Estela Gómez? Ya aprende. No se te escucha, perdón, Estela, tu audio creo que... Estás muteado, sí, no, no se escucha. sigue sin escucharse, Estela. Es que tienes audífonos, por eso creo que no se escucha. Mm. A O tal ver, vez ahí, puede ser, a check. ver. A ver, habla otra vez. Lo que quería compartir Ahí era sí. que al inicio, Ya se ¿sí? escucha. Al inicio pues nos presentábamos eh, con nuestros nombres y digamos que como esa cercanía. Entonces siento que cuando el profesor explicaba acerca de ese diálogo que debemos de tener con Dios, es como eso, es como esa, ese acto que hacíamos al principio de presentarnos. Siento que es lo mismo como con Dios. No sé si es lo que sentí o estoy equivocada. Eh, sí, cuando hablamos precisamente, resalté la palabra diálogo, ¿no? Y el diálogo es precisamente esta cercanía que se va teniendo y entre más diálogos se construyen mejores las relaciones entre las personas. Nos comprendemos de alguna manera. El diálogo es abrirse a la otra persona, estar atento, estar a la escucha, es también involucrarse, preocuparse, o sea, implican muchas cosas. Y por eso ponía el énfasis que el diálogo se va desarrollando, va creciendo, nos va aproximando cada vez más y ponía el ejemplo en esa misma línea que se construye una amistad, una relación con Dios. Entre mayor diálogo tengamos con Dios, tenemos mayor cercanía con Él. Muy claro, Muchas Gilberto. gracias. Muy buena Sí, posición. sí. Muchas gracias, Estela. Vi a Estela también, Estela Sara Bustamante de Argentina, que tenía su teléfono, su micrófono ahí desmuteado. A lo mejor nos quiere aportar algo, hacer una pregunta, Gloria, el que sea. Está el micrófono abierto para que podamos aprovechar al profesor. No perdamos esta oportunidad. No, no particularmente. Es tan amplio y tan chico lo que él dice, es que a veces me he sentido, cuando vamos a dar lección divina, que a veces las personas no somos buenos, no transmitimos con la calidez o con la claridad que merecen, ¿no? Siempre recuerdo con mucha tristeza que una vez hemos ido a dar lección y mi compañero, un lección que nos damos, ya estamos juntos, no explicó, dijo directamente que Adán y Eva no existían. Y, y se pusieron a llorar, eran catequistas, y se pusieron a llorar. Y él estaba divertido. A mí me dio una tristeza, pensé que qué poco eficaces somos a veces para transmitir, o a veces pensando que sabemos más. Esa sensación me ha quedado entonces. Y lo que dijo Elsa primero exactamente es así como siento yo. Muchas gracias. Sí, gracias. Si me permiten compartir algo, este, Sí, adelante. referente a lo que acaba de comentar en una parroquia aquí muy cercana, un sacerdote, estaba el párroco y el vicario. El vicario, el día de la Epifanía del Señor, predica diciendo que los Reyes Magos no existieron, ¿no? Y entonces las mamás estaban escandalizadas y se fueron a reclamar al párroco. ¿Cómo es posible que ese padre, no?
Y ese acontecimiento lo compartimos, lo comentamos en el seminario con un grupo de seminaristas. Y yo les decía, es que no se trata de decir si existió o no existió, ¿no? Sino aquí el punto es que los Reyes Magos, en el relato, el énfasis está en Jesucristo, ¿no? Es el centro. Los reyes que están puestos ahí están precisamente para llevarle unos regalos a Jesús. No son el tema principal. Los reyes magos no son el tema principal, ¿no? El tema principal es Jesús, que recibe los presentes. Y entonces, ¿qué está pasando con este tipo de comentarios? Pues estamos quitando la orientación, ¿no? Le estamos dando tanta importancia a los magos que nos olvidamos de Jesús, ¿no? Entonces, así pasa muchas veces. Sí. Nada más quería compartir eso. Gracias, Estela. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera decir algunas palabras, aportar? Dustin, tiene la manito levantada desde Venezuela. Te escuchamos, Dustin. Hola, ¿cómo Dustin, están? ¿Se me escucha? Dustin, con U. Dustin. Dustin. Ok, Dustin sí. Hoffman, mi Oh, moto. disculpa, perdón. Como Dustin, Hoffman. Dustin. Con Dustin. Ok, fíjate, como dije al principio, comienzo de la clase, me parece importante esto de los géneros literarios, porque esas confusiones, como dijo la hermana anterior, eh, se, conf- se, se crea cuando nosotros confundimos muchas veces, no sé si estoy en lo correcto, confundimos un género literario como algo histórico, por lo menos confundimos ciertos géneros como poesía, lo confundimos, lo podemos confundir como si fuera algo histórico, eh, un evangelio, por lo menos lo confundimos con una biografía, ¿sí? Y entonces yo a veces considero que los géneros literarios es principal aprenderlo para saber qué estoy leyendo o qué estoy estudiando dentro de la Biblia, dentro de un texto, ¿no? Cuando ahí se nos crea problemas, entonces ahí es donde crean esos problemas, no, que si Adán y Eva no existieron, el arca de Noé, todo eso son, digamos, historias, pero historias que para el pueblo judío sí eran correctas. Sí eran correctas porque esa era su forma de enseñar. El problema lo tenemos nosotros, que nuestra forma de enseñar es diferente. Es por eso que este curso es interesante de los géneros literarios, aprenderlo y tenerlos en cuenta en el momento de la lectura. Ese es mi aporte. No sé, hasta ahí. Muy bien. No, muchas gracias. Al contrario, está bien tu comentario. Ya, eh, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo muchas cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Profundizando, claro. Profesor, Sí. profesor, ¿alguna tarea, alguna recomendación para que vamos preparándonos para el próximo jueves? ¿Qué necesitamos los participantes? Bueno, si todos están en el grupo de WhatsApp, yo creo que ahí lo mandaré. Este, de mañana pasado lo mando, la actividad, sobre todo leer algunos textos bíblicos, porque ahí vamos a ir explicando los géneros literarios que se aplican en esos casos, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Excelente. Ok. Entonces, la próxima semana, ¿cierto? Tenemos importante ahí. No sé si se logra ver la palabra. Ah, No, porque bueno, está el fondo. Ahí ya va. Ahí ya está el va. fondo. Entonces, ahí me la pongo de fondo. Pero aquí está, se nota. Ahí, ahí. Sí, 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 ahí ya. Sí Sí, logré ver la Biblia, la Biblia. ¿cierto? Sí. Así que, bueno, y todas sus inquietudes que puedan tener, algo que les haya quedado en el tintero, y así el profesor, ¿cierto? Parte la próxima semana para resolver las preguntas, ahí él ve cómo va a ir dándose, ¿cierto? Ujú. Ya son casi las 9:30, entonces les quiero agradecer su presencia acá. Gracias por estar, profesor, gracias por su exposición. Ahí nos va tocando también el corazón, y la invitación desde Sobicaín y para todo es encontrarnos en este diálogo, o sea, abrir, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, nuestros oídos, pedirle al Señor que nos limpie los oídos para que realmente lo podamos escuchar, más que pedir y pedir, como dicen.
Entonces pidamos que nos destape de una vez los oídos para ver si sus palabras penetran, pero en nuestro corazón, en nuestra mente. Profesor, lo dejo para que pueda decir algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por su paciencia y en lo que yo pueda servir, aquí estoy a la orden, ¿no? Muchas gracias a todos. Va a salir un mensajito de si ustedes autorizan una foto o prenden la camarita. Si lo autorizan, sí, y si no lo autorizan, no hacen clic. Ok. Muy bien. Ahí quedamos para el registro, ¿no? Ok. Bien, Me buenas agarran noches. desprevenido. Las sorpresas, ¿no? Bien, Ok, un abrazo, les dejo. Cuídense, buen igualmente, fin de, que esté bien. igualmente. Muchas Bye. gracias, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. gracias. Al contrario, gracias. Estela, llegaste tarde a la foto. ¿Cuál es de las estelas?